días a todos. Buenos días, Juliana. Hola, buenos días. Bueno, estamos hoy con ustedes nuevamente. Esto es Levantando el Velo. Nosotros tenemos este programa acá en Libertad FM y tenemos un canal de YouTube que los invitamos a todos. Y para iniciar vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido que nos ilumines hoy, que nos guíes, que nos muestres lo que debemos transmitir de ti para que podamos llevar tu palabra. Gracias, amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Bueno, Juliana, ¿cómo estás? Teníamos el programa pasado, como que iniciamos un trabajo interesante, un poco ligado a este análisis que venimos viendo de cómo funciona la iglesia, cómo funciona la liturgia, pero a partir de eso, como que cuál es el mensaje que constantemente estamos viendo y que constantemente como católicos debemos escuchar, debemos mirar y debemos transmitir. No sé si tú nos ayudas con un pequeño recuento que nos ayuda a ubicar a las personas que no nos hayan escuchado. Sí, gracias, Nata. Bueno, pues veníamos haciendo todo un recorrido por lo que se llama dentro de la iglesia el año litúrgico, que es a su vez un recorrido por la vida del Señor. Yo diría que por la economía de la salvación, como un recorrido por todo el proceso de cómo Dios se le ha ido revelando a la humanidad y cómo los hombres hemos ido comprendiendo poco a poco el mensaje y lo que significa, y bueno, quién es ese Dios verdadero que nos ama profundamente. Y empezábamos, entonces ese recorrido tiene unas épocas, digamos, de intensidad. Inicia el año litúrgico con el Adviento, que es la preparación para la Navidad. Luego viene pues propiamente la Navidad como tal, donde meditamos, celebramos, festejamos el hecho de que Dios se haya hecho hombre y meditamos sobre lo que eso significa y cómo al hacerse hombre, por un lado, pues Él se achica como a nuestro nivel, pero por otro lado, enaltece a la humanidad misma al nivel de poder ser hijos adoptivos de Dios, hijos de Dios. Entonces, bueno, eso pasa en la Navidad y después de la Navidad viene un tiempo, digamos, que se llama tiempo ordinario. Y es interesante porque veíamos contigo revisando que cuando empieza ese tiempo ordinario, pues por lo menos este año nos han tocado todas las lecturas como del Génesis, del principio, y es como bueno, vamos al principio de todas las cosas. ¿Qué pasó? ¿Dónde vive el hombre? ¿Por qué? Y yo creo que esa reflexión, pues para nosotros es importante de hacer y de pronto las personas que nos escuchen pueden también hacerse esa pregunta. Digamos que luego, pues ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo digo rápidamente para que no quede ahí como suelto. El año litúrgico va a seguir, empieza ahorita, el 14 de febrero vamos a empezar una nueva cuaresma, 40 días de preparación para la Semana Mayor, que como su nombre lo dice, pues es donde vamos a celebrar los eventos más importantes de ese Dios con nosotros, de ese Manuel, el Dios con nosotros, que va a ser su pasión, su muerte y su resurrección. Y luego viene la gran fiesta de la resurrección, que también va a durar un par de semanas. Vamos a estar celebrando de blanco, celebrando que Cristo venció la muerte y que resucitó y que al Él vencer la muerte nos abrió las puertas del cielo a los hombres. Y luego de la Pascua vamos a tener un tiempo, esa Pascua se va a prolongar, 50 días, hasta desde la resurrección hasta la venida de Pentecostés. A los 50 días se celebra Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y esa fiesta pues de Pentecostés como que es la cereza encima del pastel para que los hombres, pues está completo todo lo que necesitamos los hombres para poder llegar al Padre. Y luego viene otro gran tiempo ordinario, un tiempo ordinario que se va a prolongar desde Pentecostés casi que hasta el Adviento. Entonces, en el tiempo ordinario, pues la iglesia va llevando una mecánica, va llevando una pedagogía para ir educando al pueblo, educándonos a los creyentes, llevándonos de la mano a recorrer el camino de la fe.
Pero bueno, entonces estamos en este primer tiempo ordinario que es cortico, no es tan largo, y estamos pues, a vísperas muy cerca de que empiece la cuaresma. Yo te había propuesto que en este tiempo ordinario pues nos centráramos en ese mensaje fundamental, porque creo que es lo que de una u otra manera todo busca dar, pero también como que en cada momento necesitamos recordarlo. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué buscan a Dios? ¿Por qué creer en Jesucristo? ¿Por qué? Y, y pues esa respuesta fundamental, esa respuesta a lo esencial es lo que llamamos el querigma, que es como el anuncio fundamental, la buena noticia. Ahí vamos, no sé qué tal te parece el recuento. Sí, me gustaron varias cosas y bueno, de todos modos alcanzamos a mencionar como el primer paso, el primer punto de ese querigma la vez pasada, pero yo creo que hay que retomarlo. ¿En qué sentido? En que un poquito para los oyentes y porque uno mismo a veces se lo pregunta, bueno, pero esto sí está muy organizado, pero es como repetitivo, entonces todos los años la ceniza, entonces todos los años la Semana Santa, entonces, ¿sí? Pero lo que hemos visto, y es un poquito ese levantando el velo, es que cuando uno se mete y revisa lo que está pasando, lo que realmente está sucediendo en cada uno de estos momentos, y lo mira en su vida, así como cuando leemos la palabra del Señor en la Biblia, y lo mira en su vida, siempre nos está hablando de nuestro momento, siempre nos está llamando el Señor, siempre nos está enseñando, ¿sí? No es una línea simple donde uno se leyó una vez la Biblia y ya supo todo. No, yo ya sé todo porque yo ya me la leí. Yo ya aprendí todo, porque la vida en cada un momento de nosotros, digamos, lo que estemos viviendo en ese momento, tanto la palabra del Señor como este mensaje al que estamos llegando, que tiene que ser constante, entenderlo, vivirlo, llevarlo, enseñarlo, todas las veces va a aplicar. Todas las veces. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos determinados por el día en que se abren los cielos y venga el Señor, o el día de nuestra muerte, ¿sí? Y tenemos ese tiempo para prepararnos para poder llegar. Y en esa preparación lo que nos debe, como que lo que debe priorizar es un poquito cómo llevamos adelante esa buena noticia, cómo vivimos para esa buena noticia, cómo nos entregamos a esa buena noticia. Entonces, un poquito para verlo como en nuestros corazones, en nuestras vidas, en qué nos dice en cada momento, toda esta enseñanza. Eso quería como complementar a lo que tú estabas diciendo, pero pues creo que sí estaba muy completa el resumen. Sí, me gusta lo que dices porque digamos que pues hay momentos duros en la vida y yo creo que ante todo hay momentos donde nos toca parar y reevaluar y mirar, bueno, realmente cuál es el sentido y yo hacia dónde voy caminando y qué me mueve. Y yo creo que en esos momentos es donde pues viene muy bien tener claro, ¿no? De qué se trata nuestra fe. Y yo diría que básicamente, pues hablábamos la vez pasada, se trata de reconocer y ver que tenemos un Dios que nos ama profundamente, personalmente, que es también maravilloso, aunque somos tantos, Dios no nos ama como en masa, sino que nos ama individualmente, personalmente, ¿no? Eso es impactante y pues tal vez las que somos mamás podemos entender un poquito, es como que nos dan un toquecito para entender eso porque pues uno ama a cada hijo y cada hijo es único, especial, particular, uno no reemplaza al otro y no es como los niños piensan que si lo quieres a él ya no me quieres a mí, no, como que entre más quiere uno, más quiere, más puede querer, ¿no? Más se me agranda el corazón. Entonces yo uso eso como para tratar de entender cómo es que Dios nos quiere a cada uno tan individual y particularmente y se preocupa por cada uno de nosotros. Y entonces ese es, digamos, como el primer gran enunciado que tiene ese querigma, que tiene ese anuncio que necesitamos asimilar. Que obviamente a veces pasa uno de largo así.
Dios nos ama, pero sentarse, de ¿verdad?, a mirar, a revisar. Y los textos que soportan eso, pues como tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él eh, tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, uno dice, claro, entregar a su único hijo. Y de pronto uno dice, bueno, pero es que a Dios. Entonces nos lo ponen un poquito más cerquita en historias como la de Abraham con su hijo Isaac, el hijo esperado, anhelado, ¿no? Y de repente, pues, él siente ese llamado, como entrégame tu hijo, entrégame tu hijo. Y él está dispuesto. Entonces uno, como que ahí lo siente uno más, o yo por lo menos, como que uno lo dice, humano, ese sentimiento humano, ese amor por los hijos, bueno, que Dios haya estado dispuesto a dar como a su único hijo, es, es una muestra infinita de amor. Luego que él haya aceptado, porque además no fue obligado, sino que él haya aceptado y aceptado pues hacerse hombre con lo que implica hacerse chiquito, frágil, dependiente, meterse pues en un cuerpo limitado y limitante y además aceptar pues morir y morir en una cruz completamente injusto sin haber hecho nada. Si a mí me dicen algo injusto y brinco, uno imagínate pues asumir la culpa de todos los hombres uno por uno, porque es lo mismo, no es todos, entonces ya como que pierde valor. No, no, no. Es que él asumió mis pecados y se dejó clavar en esa cruz por lo que yo hice mal hecho en mi vida, ¿sí? Y así, por cada uno de nosotros, por los pecados de mi papá. Él murió en la cruz por los pecados de mi papá, por los pecados de cada una de las personas que existimos. Él murió en la cruz por todos. Ahora falta que uno acepte acepte que él ya pagó y reciba ese perdón, ¿no? Esa parte es complicada. Entonces, bueno, primero, Dios nos ama. Segundo, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que absolutamente todos los seres humanos, todos, hasta las mamás más santas que uno dice, no, es que esa señora sí, absolutamente todos le dimos la espalda a Dios. Primero como humanidad, y eso representa a Adán y Eva, pero luego cada uno como individuos, porque escuchaba hace poquito y yo no tenía esa idea como tan clara, pero que es como que, claro, al decidir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decidir que yo soy Dios, que yo soy Dios, que yo puedo decidir qué está bien y qué está mal. Entonces es como hacernos dioses y quitarle su lugar al Señor. Ese es el pecado original y absolutamente todos los seres humanos hacemos eso. Solo ha habido un ser humano que no lo hizo. Y no lo hizo porque fue llena de todas las gracias y toda la fuerza y todo desde antes de ella nacer. Y es la Virgen María. Porque si no hubiese sido llena de gracia y todo eso, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz aún por ella, pues no creo que hubiese podido escaparse de esa realidad de darle la espalda a aquello para lo que fuimos hechos, darle la espalda a nuestro creador, darle la espalda a la verdad, a la justicia, al amor, a la entrega. Entonces, absolutamente todos pecamos. Y eso puede volverse un cliché o puede cuestionarnos y hacernos sentar a pensar, ok, un momento, ¿qué he hecho yo tan malo que mereciera la pena de muerte? ¿Qué he hecho yo tan mal? Pues a mí no me queda difícil, pero pues yo he contado varias veces, pero yo siento que no solamente le quité el lugar a Dios una vez, sino muchas veces, miles de veces. Y creo que sigo cayendo en eso, buscando consuelo y buscando alivio y buscando alegría y gozo en miles de partes, menos donde correspondía, que era en el encuentro con Él. Y como les digo, pues yo creo que yo sigo cayendo en eso, porque si no, uno, porque si está triste, corre y se toma un café o yo voy y me como un pan o me como un pan de yuca y todos los problemas se me pasaron, porque estoy poniendo mi confianza en la comida, es decir, como en llenar ese vacío o esa ansiedad o ese dolor con comida en vez de acudir al Señor y ver el que me da.
Entonces, todos, absolutamente todos pecamos, todos le hemos dado la espalda. De eso no nos salvamos ninguno. Entonces, ese sería como ese segundo gran elemento. Todos hemos pecado, todos hemos pecado. Bueno, sí, a mí me gustaría como resaltar puntos, pero entonces Sí. vimos el 1, que es que Dios nos ama, el 2, que todos somos pecadores. Y respecto a lo que tú decías, como reforzar un poquito como ese sentimiento de... Para mí ha sido muy difícil y es un constante descubrir ese amor de Dios individual, ese como que a veces es de verdad abrir los ojos y decir, realmente es a mí a lo que yo soy. La vez pasada hablamos un poco de como de nuestros momentos de conversión, porque además no es uno solo, uno siempre como que la vida lo obliga a voltear a mirar nuevamente esa mirada, pero darse cuenta de eso que decías, que somos únicos. Y es que es tan interesante, es que todos sabemos que cada uno de nosotros somos únicos, que somos diferentes uno del otro, que no hay uno exacto al otro. Una persona exacta a la otra no existe, ni siquiera no sé si los mellizos o los gemelos, los que son igualitos, ni siquiera ellos, porque su personalidad, su sentir, esto es totalmente individual. Pero así mismo como él logra esa grandeza, eso como tan increíble que es que todos seamos diferentes. Así mismo nos eligió, nos ve, nos mira, nos creó así, únicos, y nos ama únicos, me ama a mí como soy, sabe mis defectos y me llama y me guía y me muestra para ver si yo soy capaz de resolverlos. Pero al mismo tiempo me ama y me llama y me busca y está ahí. Y cuando yo vuelvo a mirar con una mirada más grande, no una mirada corta donde solamente yo quiero pues mi bienestar y todo eso, puedo entender que me ama y puedo entender que debo estar dispuesto que es cuando tú pones el ejemplo de Abraham, que es un momento tan intenso y que tal vez sí, en ese contraste uno puede entender que pues que es un sacrificio, o sea, que Dios, como Dios Padre envía a su hijo, no es como que, ahí voy a mandar a mi hijo y él como es Dios, entonces puede allá pasar y sufrir y no pasa nada porque él es Dios. No, es que es como uno de nosotros, como lo que él sufrió en carne propia es como si lo sufriéramos cada uno de nosotros. ¿Qué sentiríamos, qué viviríamos ante esa injusticia, ante ese dolor, ante todo lo que vive el Señor, ¿sí? Yo creo que no hay nada ninguno como de los sufrimientos que nos toca vivir a cada persona, nos toca vivir sufrimientos que esté ajeno a lo que el Señor vivió. Él se hizo hombre en todos esos sentidos, en todos. Entonces, cuando soy capaz de pararme ahí, digo, pero esto es increíble. Y entonces después viene como el segundo punto que tú dices que somos pecadores, también individualmente, cada uno de nosotros, y el punto más difícil, ver y entender por qué, de verdad, por mí, el Señor tuvo ese sacrificio tan grande. Yo que me esfuerzo y que esto y que lo otro, pero entonces, ¿cómo voy a ser tan mala si yo no soy tan mala para que le haya pasado esto al Señor? Es difícil, a veces uno ve ciertos pecados y los entiende, los sufre y entiende un poco. Pero yo creo que tú decías algo muy, muy importante cuando estabas hablando, es que el pecado de yo definir, pensar que soy capaz de yo definir lo que está bien y está mal. Entonces, ustedes, cuando uno lo ve por encimita, y como es nuestro programa, ¿cómo le levantamos el velo? Es que eso no es tan sencillo. Es sencillo para nosotros caer en eso,
caemos, pero yo creo que, mejor dicho, yo creo que ahí sí, como si uno hace el conteo, cuando hemos hablado de hacer uno el conteo de las mentiras, yo creo que si uno trata de hacer el conteo de cuántas veces cae en eso, no sé, yo no sé cuántas, yo creo que uno cabe en cada cosa que le llega, antes de pensar qué es lo justo, qué querrá el Señor de esto, cada uno en la soberbia de definir qué es lo correcto respecto a la situación que se le presente. Y eso es una cadena, finalmente, es una cadena, es como cuando yo de chiquito mi objetivo es no sé, puede ser una cosa sencilla, un objetivo de salir del país. No he salido del país y tengo tantos años y entonces tengo que ahorrar y poder ser capaz Pero mi meta está dirigida a otras cosas fuera del Señor. Y a veces el Señor mismo ayuda a que esas metas uno no se quede enterrado por el camino en esas metas y le ayuda como que ese desvío del camino uno vuelva a poder llegar al camino. Pero no significa que esté bien. ¿Cómo hacer en nuestro interior para entender por qué pecamos cada uno y por qué el Señor tuvo que sufrir lo que tuvo que sufrir? Eso es como eso es una revisión de vida que debe ser constante. Yo creo, Juliana, que nosotros que tratamos de vivir en comunidad, de reunirnos, de hablar, logramos pasos de eso, pero aún así, a uno a veces le falta, a veces con un extraño, a veces con el otro, con otro puede como que expresar un montón de sentimientos, de dudas, de angustias en esas revisiones, ¿no? Sí. Y a veces cae en cuenta de que no ha resuelto mucho y que falta tanto. Pero yo creo que ese es un punto clave, esa revisión de lo que uno hace. Yo creo que es clave lo que estás diciendo, porque creo que marca la diferencia entre tantísimas personas que, bueno, uno no conoce sus corazones, pero lo que uno ve es como que son personas que cumplen con los ritos, que van, que todo, pero que también uno nota que no se han sentado a hacer esa revisión. Y yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales de este camino. Es duro, no es fácil revisar, pero digamos que hay que estar en esa actitud de revisarlo todo, de poner atención a ver yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo a la hora que lo estoy haciendo, de no vivir como un robot, como en automático, sino de mirar y revisar. Y creo que podríamos con toda tranquilidad y certeza decir, pongan eso a prueba. Pongan a prueba lo que empieza a cambiar en sus vidas si ustedes de verdad se sientan a revisar lo que están haciendo, cómo están viviendo, y no solamente con ustedes mismos, sino ojalá con personas externas que puedan ser, digamos, medianamente neutras, no 100% seguramente, pero bastante neutras, en el concepto que te van a dar. ¿Sí? Que puedan decirte con sinceridad, no están obteniendo algo, no están buscando obtener algo, están buscando que tú te conozcas a ti mismo o que tú caigas en cuenta de algo que estás haciendo y que es incómodo para los demás, o bueno, porque finalmente también estamos llamados a vivir como en comunidad. Entonces, la revisión de vida yo creo que marca toda la diferencia. Yo estuve en muchos grupos de jóvenes, de todo, y pues pasábamos rico y cantábamos y orábamos, íbamos de misiones, pero no revisábamos la vida. Y se nos pasaron cosas graves, o sea, peces gordos que ahora estoy empezando pues recogiendo un poco esos frutos, ¿no? Y sí, digamos que hay un aspecto de la vida propia que requiere de un deseo voluntario y de una ejecución voluntaria para que se revise, para que se mire, porque uno puede quedarse adormilado toda la vida y no saber ni qué pasó, ni qué fue, ni mucho. La vida le pasa por encima. O uno puede hacer un alto, mirar y empezar a asumir unas rutinas con ese ejercicio, con el ejercicio de revisar. Entonces, digamos que ahí vamos haciendo un puente entre ese segundo punto, que es pues reconocer que soy pecador,
Y fíjate lo interesante que la palabra que se me viene a la mente es reconocer, porque eso va a ser la clave para que me puedan ayudar. Si yo no reconozco, no doy los ingredientes para que me puedan, digamos, ayudar a preparar el camino para eso, para esa libertad que me quieren dar de ser perdonado. Entonces viene esa faceta de pedir el perdón, de arrepentirme, de darme cuenta que la embarré y que entonces necesito ser rescatado, ¿no? Y es, pero esta faceta, estamos hablando de, como ese proceso de entender que soy pecador, ¿cierto? Ujú. Ok. Exactamente. Sí, Sí, yo voy reconociendo. Ujú. se me viene a la cabeza entonces es 1 Juan 1:8, ¿no? Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y sí, yo pienso que ahí hay un peligro, como siempre estamos expuestos, ¿no? Porque es que además como de, no estamos únicamente solos, tenemos que entender que tenemos que a uno lo tientan. Y a mí, cuando hablaba me pareció que había como una tentación sobre ese revisión, conocerse, que a veces tiende a pasarse a otro lado, que es el de quiérete a ti mismo, supérate a ti mismo, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Fíjate que lo que tú decís es, yo reconozco que además no soy capaz. ¿Sí? Sí. Entonces es otra cosa, realmente reconozco lo que hice, lo que he hecho, lo que hago, eh, como cuando uno va y se confiesa, sé lo que alcanzo a ver, debo pues en conciencia tratar de no quererlo repetir, pero además reconozco que yo por solita, así nomás, no voy a lograr librarme de ese camino, no voy a lograr resolver todo lo que llevo por dentro. Yo necesito del Señor, necesito ser salvada y rescatada. Sí, cuando se toma esa conciencia, entonces uno como que de cierta manera es más humilde entendido en su verdadero sentido, que es aquel que sabe reconocer su necesidad y que sabe reconocer también sus aptitudes, pero pues la balanza tiende a inclinarse a las necesidades, ¿no? No a las aptitudes, la balanza tiende a inclinarse para allá. Y además, pues es darse cuenta que tan grave estaríamos, tan grave estaría cada uno de nosotros que requirió que Dios se hiciera hombre para solucionar el problema. Luego, yo creo que si uno no es consciente, tiene que escarbar más en su corazón hasta encontrar realmente dónde está mi pecado, porque seguro pues que lo va a encontrar, eso sí, Sí, es garantizado. Entonces vendría el siguiente tema de nuestro querigma, que es, muy bien, entonces pues fuimos creados por amor, caímos, pecamos, dimos la espalda y nos arrepentimos. Vamos ahí, ¿no? Nos arrepentimos, pedimos perdón de corazón y pedimos ayuda. Entonces viene primero, pues, ¿cómo nos ayuda Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda, en primer lugar, garantizando que vamos a poder acceder a la casa del Padre, si así lo queremos, si así abrimos nuestro corazón con ese deseo de recibir al Padre, de recibir el perdón del Padre, ¿sí? Entonces vamos a buscar ese perdón. Y esa es la gran buena noticia. Dios nos quiere perdonar. Él se hizo hombre porque quiere perdonarnos, quiere llevarnos de vuelta a Él, quiere darnos vida eterna, quiere darnos vida verdadera, quiere que logremos más allá de las cosas que nos hemos imaginado que podríamos lograr. Todo eso lo quiere Él para nosotros, ¿sí? Entonces, vendría el paso siguiente, que es entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, esta anoche leíamos con un grupo de jóvenes, los apóstoles, bueno, ya vino el Espíritu Santo, todo, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Tienen que creer en el Evangelio, creer en Jesucristo resucitado, creer en la fuente que nos da la vida, que nos dio el poder y acudir a pedir esa ayuda.
acudir a pedirla y a recibirla, ¿no? Ujú. Y eso implica un cambio de vida, porque no puedo permanecer como he sido siempre y pretender tener unos resultados diferentes, o no puede ser que alguien venga y me organice la casa, me pone las cosas en su sitio, todo, y yo al momentico ya tenga todo patas arriba y esté pues poniendo a los abuelitos a angustiarse porque este niño está viendo mucha televisión. Entonces necesitamos poder dar un espacio donde podamos recibir y decir, sí, yo recibo ese perdón, yo no soy digna, yo he sido descuidada, yo he tenido demasiadas relaciones amorosas equívocas, yo veo todo eso que soy y que he sido, pero en él sí puedo ser perdonada, puedo ser amada, puedo ser consentida, sí puedo volver al Padre, que es lo fundamental. No sé de ahí qué comentarios tengas, Nata. Sí, pues como que es una cadenita, ¿no? Que lo va llevando a uno. Es una cadena que una pues tiene que ir generando a la otra. O sea, si yo no entiendo que el Señor, ¿sí? Pues no voy a tener la confianza y la tranquilidad como de al verme expuesta, porque es que cuando uno reconoce sus pecados es como que es como si quitara la máscara de la cabeza y, y queda expuesto. Y al estar, y cuando uno está expuesto, pues ahí es como lo que tú explicabas, ¿no? Necesita uno como esa ayuda. Pero esa ayuda a veces es difícil de recibir, poco por lo que mencionabas al final, cuáles estamos como que acostumbrados a ese pecado. No lo alcanzamos a ver tan fácil, no lo vamos a vislumbrar. Hay unos que sí, como hemos, digamos, contado en otros programas, que y es que pasa mucho, ¿no? Los pecados más grandes pues, y más visibles, ¿no? Pues si hay un alcohólico, si hay un drogadicto, si hay una persona que es totalmente promiscua, si hay un ladrón, pues un asesino, o sea, bueno, todos los extremos ya, ¿cierto? Entonces, pues uno dice, este señor vino, pues hombre, deje de ser asesino. Claro. Pues es el primer paso, pero es el más visible, pero hoy, ¿qué pasó en su interior? ¿Qué hay en su interior para llegar allá? Es que esa persona no es una cosa totalmente ajena al mundo y que, o sea, los asesinos son totalmente raros, traumatizados, o sea, enfermos, y eso no le puede pasar a uno de nosotros. Cómo fueron las situaciones de esa persona, cómo fue llegando allá y cuando esa persona va a regresar, un poco lo que tú decías, tiene que haber un cambio de día. Claro, el primer cambio puede ser muy fácil y muy visible, pero cómo llegamos a lo profundo de esa persona en su interior, en su corazón, que lo hace llegar a los extremos que llega. Y eso, pues en grande uno dice, no, pues yo soy totalmente ajena a eso porque es que yo no mato a nadie. Pero en una cosa tan sencilla como descontrolarse uno en su estado de ánimo. ¿Qué me lleva allá? ¿Qué me lleva allá? Sí, a mí me gustó mucho lo que tú decías la vez pasada, que de pronto vale la pena que lo repitas, porque me parece que esa es la clave. O sea, yo creo que sí, fuiste tú que lo dijo. Yo creo que hay mucho miedo involucrado en esas salidas de control, ¿no? Claro, claro, pero ese miedo a qué? Porque es que la salida de control muchas veces es que me están diciendo algo que es verdad o que me está pasando. A veces no, a veces puede ser un poco lo que decías hace un momento. A veces si uno siente que hay algo de injusticia, pues uno puede reaccionar inadecuadamente. Pero qué me lleva? ¿Cómo es ese hilo conductor que me hace descontrolar? ¿Sí? Y, y en ese escarbar, pues tiene que haber un cambio, porque al entender lo que me pasa, es que eso tiene sentido. Al entender lo que me pasa, ¿sí? Si yo tengo miedo porque no soy capaz de exponer, que no sé, que dejé de informar una situación,
pues en el momento en que yo me descontrolo y todo se sale como de ese hueco y queda expuesto, pues ya mi ego no paró y cambió la situación, ¿sí? Pero esto sucede en nuestra vida. La vez pasada contábamos un poco cómo nuestro camino al Señor nos hizo cambiar nuestra vida, nuestra totalidad. ¿Y por qué nos hace cambiar? Porque es que tenemos muchas cosas conectadas que nos hacen mantener en pecado. Y por eso debe haber un cambio. Por eso en ese reconocer que tú resaltabas, en ese reconocer, pues yo tengo que reconocer que eso que está mal lo tengo que cambiar. Y a veces son cosas pequeñas, como los ejercicios que hacemos, de no decir, mira, me incomodó esto, tratarlo de decirlo de buena manera, y entonces el otro lo recibe mejor y tiende a buscar resolverlo. Puede ser algo muy pequeño, o puede ser algo muy grande, como los cambios de vida que nosotros mencionábamos la vez pasada, los cambios de vida en nuestra vida total, en que yo tenía esta vida así, organizada, ya trabajaba así, vivía así, tenía mis hijos así, y de repente, ¡pum!, me toca cambiar mi vida en la totalidad, quedarme aquí solo con estos niños, ¿sí? Es difícil, a veces el Señor lo empuja a uno y uno no entiende. A veces nosotros en nuestro interior tenemos que hacerlo. Digamos que en el momento en que yo dejé mi casa, como contábamos la vez pasada, yo lo decidí aislarme un poco, entender un poco de dónde venían todas mis vicios, mis mañas, mis problemas, porque a veces eso no nos deja ver. Sí. Si yo no me hago a un lado y como que empiezo a quitar todo el mugre, pues no puedo ver. Y hay veces, pues, como las segundas cosas que nos han generado nuestro cambio de vida, como que el Señor es el que lo empuja a uno, le toca cambiar la vida. Y uno dice, bueno, está bien, toca hacerlo y ese paso también se va reafirmando. Pero sí, es como para entender un poco en ese tercer punto, esa ayuda, ¿no? Esa ayuda que necesitamos, ese cambio que tendríamos que hacer. Pero digamos que la ayuda es clave y ese tercer punto, gracias por aclararlo, porque la gran ayuda pues es Jesucristo. Claro. Tenemos que aceptar que Él es nuestro Salvador. Necesitamos tomar conciencia de que yo necesitaba de Él y necesito de Él. Y si Él no se hubiera hecho hombre y no hubiese muerto en la cruz por mí, yo estaba perdida, así, perdida. No, simplemente no tendría camino, no tendría la posibilidad de llegar al Padre solo porque, pues, si uno podía solo, ¿para qué se hacía hombre él y moría en una cruz? Sí. Entonces, si él vino y vino por todos los hombres, quiere decir que todos los hombres sin él estamos perdidos, porque si había otros caminos, ¿para qué se sometía él a todo eso? Él se somete porque es el camino, y por eso Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Eso está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, no había otra. Es decir, Dios en su inmensa sabiduría, en su infinita sabiduría, comprende que hay un camino para rescatarnos. Y es un camino, claro, es una carta de astucia, de inteligencia, de todo, porque es que además nos faltó aclarar que si bien pecamos y fue una decisión personal, libre de cada uno de nosotros, además de ser una decisión, digamos, un darle la espalda a Dios como humanidad, además eso nos llevó a caer en las garras de un enemigo mortal. Un enemigo que no quiere que salgamos, que no quiere que lleguemos al Padre, que quiere vengarse en nosotros de lo que siente que le hizo Dios o lo que sea, pero nosotros somos su campo de batalla y nos tiene rehenes. Entonces, el hacerse hombre, Dios en Jesucristo, y morir en una cruz es un golpe de astucia porque hace creer al maligno, al que nos tiene atrapados, que logró también vencer a Dios.
porque Dios se hace hombre y dice, ya lo tengo. Ya lo tengo porque resulta que todos los hombres, por nuestra condición, tenemos que morir. Dice aquí, y ahí digamos que va ganando el maligno. Pero Jesús vence la muerte y resucita. Entonces es nuestro único camino, porque si hubiese otro, pues no habría sido necesario que él se hiciera. Nos muestra el camino, Diana, porque es que además como que ese que estamos enmarcados en la muerte, yo pienso, o sea, genera una problemática interior muy complicada en el hombre. Yo creo que en cada uno de nosotros, cuando vamos entendiendo, por eso uno se pregunta, pero ¿qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para dónde? ¿Sí? Pero él nos muestra el camino. O sea, hay una posibilidad de salvarnos. Hay una posibilidad de que la vida verdadera, que no es esta, el Señor nos deja llegar allá y nos muestra cómo hacerlo, ¿sí? Por eso, esa es la respuesta que él le da a un discípulo que le dice, pero muéstranos al Padre. Y él le dice, pero tanto tiempo llevas conmigo y no conoces al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Y dice, pero ¿cómo vamos a...? No sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Entonces él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, es lo que tú estás diciendo, no, o sea, Él es y Él nos muestra, entonces vengan conmigo. ¿Y cuál es ese camino? Entonces, esa es la parte que también es difícil para los hombres asimilar, porque nos implica aceptar ese camino que cruza por la muerte, cruzar por ahí. Lo que pasa es que hay dos maneras, todos vamos a cruzar por ahí, pero hay como dos maneras de cruzar. Eso iba a decir, es que es como que aquí tengo que cruzar de frente, sabiendas, buscando el camino, con la mirada ante el Señor, ¿sí? Donde Él nos está mostrando que después de dar ese paso llegará algo más grande. Pero el otro es de espaldas a escondidas, que no quiero esto, pero es que le va a tocar. De todos modos le va a tocar. Así es. Entonces igual tiene esos dos caminos, o con la esperanza puesta en que al otro lado me está esperando el ser que más me ama, el que me creó, el que me diseñó, el que quiere lo mejor de lo mejor para mí, el ser perfecto me está esperando con los brazos abiertos y en él voy a encontrar toda la felicidad que he soñado, todo el amor que he anhelado, toda la unidad que he sufrido y anhelado, ¿sí? O tengo que enfrentarlo sin ninguna esperanza, muerto del miedo y sin saber qué viene después. Entonces, de todas maneras, vamos a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, íbamos, pero ahí ya creo que me adelanté, no sé, el caso es que muy importante que tú hacías ese énfasis en que el tercer punto es la ayuda que necesitamos, porque necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su muerte, porque es con esa muerte que lava y limpia nuestros pecados y es nuestra esperanza que podremos cruzar, que aunque muramos no vamos a morir, porque vamos a vivir eternamente unidos a aquel que nos rescató, aquel que se hizo hombre para rescatarnos. Y entonces, claro, yo vivo mi vida, ese cuarto punto es, tengo que cambiar la vida. ¿Por qué? Porque lo mínimo que yo tengo que hacer es agradecer, por lo menos. Si me doy cuenta que Él pagó, si ya he vivido ese camino de entender que me ama, de reconocer que le di la espalda, de pedir perdón y de clamar y invitarlo a mi vida, lo consecuente es que yo quiera vivir de acuerdo a las enseñanzas de Él, lo que tú dices, vivir el camino que Él me mostró, que es ¿cuál? El del servicio a los demás, el de la búsqueda de la verdad, el del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, el de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos llegará por añadidura, ¿sí? Que es Mateo 6:30, es buscar. Ese es el camino para poder irnos preparando para ese momento que nos llegue, cruzar y llegar a la plenitud, llegar a la presencia de Dios, llegar al cielo, ¿sí? Entonces, el cuarto elemento de la buena noticia es
tú puedes cambiar de vida y vas a cambiar de vida porque además Jesús, que murió por ti en la cruz, que todo, te dejó a su Espíritu Santo para que Él viva en ti y te ayude a transformar la vida. Porque necesitamos, es que uno solo no puede, ese es el problema. Ese es el problema, que solos no podemos. Si pudiéramos, no se necesitaba nada de lo anterior. No se necesitaba que Dios hiciera hombre, no se necesitaba que Jesús pagara por nosotros en una cruz y no se necesitaba del Espíritu Santo que viene a guiarnos desde adentro. Dice, el Señor les dice, el Espíritu los guiará hasta la verdad completa. Él desde adentro los va. Y a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no, no viene el Espíritu. Entonces ese cambio de vida está regido porque está el Espíritu Santo en medio de nosotros. No sé para ti cómo podrías vivir esto, o qué experiencia de vida. Pues el Espíritu Santo es un misterio como un poquito como todo lo que hemos descrito acá en el programa, como que uno va evolucionando en el interior de uno, que es como el entender esas palabras que mencionas, porque uno dice, pero si el Señor estaba aquí, bueno, podía seguir dirigiendo, porque tenía que irse, ¿no? Y es como ir comprendiendo el regalo más grande que nos da el Señor, el poder llegar a Él, el poder transformarnos, como nos adopta a cada uno de nosotros y nos permite ser transformados en nuestro interior. Entonces, ese ir entendiendo que así como yo puedo ir liberándome de todo lo que me llega al pecado, puedo ir enriqueciéndome en mi interior con el Espíritu Santo, y digamos como en todo lo que Él nos muestra que está en la manera, cuando pedimos, por ejemplo, al inicio de este programa, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Eso es muy bonito porque eso pasa. Porque a veces uno no tiene las palabras, porque a veces el Señor es el que le permite y le trae lo que debe decir. Y a veces es en el otro, en la mirada del otro, en el que te dice lo que tú necesitas escuchar, ¿sí? Y eso también es como abrumador, ¿no? Y después está el ir entendiendo lo que es la Eucaristía y como esa esperanza de que uno vaya siendo transformado en su interior. Yo de verdad, a medida que he ido entendiendo ese proceso, y yo sí digo, Señor, transfórmame, cada Eucaristía, transfórmame, ayúdame, ¿sí? Libérame de lo que llevo por dentro y cámbiame. Mira, Nata, qué bonito eso que dices, y me parece que ese tema dejémoslo pendiente para que analicemos sobre ese significado de los sacramentos, que me parece delicioso estudiarlo y ponerlo aquí, porque en cierta manera este programa para nosotras, yo lo siento así, es como un tiempo de oración también, porque es un tiempo de comunicación, de buscar uno, Señor, ¿qué dices sobre esto? ¿Qué debo decir? Pero es ¿qué me dices tú a mí de este tema para yo poderlo compartir aquí en vivo con las personas que nos puedan escuchar, o con los que a futuro nos vean, o con lo que... Pero es como, uno está como con la antena puesta escuchando, ¿no? Tratando de sintonizar la voz del Espíritu Santo que dice. Entonces me parece que los sacramentos es un tema también, me parecería muy interesante poderlo dar. Yo quisiera, antes de que nos toque irnos, o pues completar la idea de ese cuarto momento de la vida nueva, que es gracias a la acción del Espíritu, que es el que nos transforma y todo, pero que empieza aquí y se proyecta hasta la eternidad. O sea, no es una vida nueva para vivir sabroso acá. Nosotros no estamos buscando quedarnos acá, somos peregrinos. Este mundo no es... Este mundo, digamos que, claro, uno dice mundo y tengo un paisaje espectacular frente a mis ojos. Yo digo, bueno, este mundo manda señales de lo que debe ser la realidad, ¿sí? Pero son señales tenues comparado a lo que debe ser la realidad. Y esa vida nueva lo que busca es
es que podamos estar en la presencia del que es la realidad y por toda la eternidad. Entonces es algo como que empezamos aquí y me gusta quedarnos con esa imagen de, digamos, la Eucaristía. Entonces yo comulgo y pido, transfórmame, Señor, transfórmame. ¿Y qué es lo que va a ir pasando? Que el Señor está haciendo su trabajo para prepararnos para ese encuentro con Él. Y ese encuentro, claro, en la Eucaristía Él está. Y aquí que estamos 2 o más reunidos en su nombre, Él está. Pero ese día lo vamos a ver cara a cara. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces, Él nos va preparando y Él es de esta vida nueva que iniciamos al aceptar su perdón, al aceptar que necesitamos ser transformados por Él, empieza un caminar, un peregrinar hacia esa eternidad, ¿no? Empieza aquí, pero se proyecta la eternidad. No es para quedarnos aquí. Entonces, ay, sí, es que yo soy muy feliz. ¿No? Bueno, yo era porque no quería que se me quedara eso por fuera, que nos quedan como 5 minutos. No, nos queda un minuto porque toca cerrar. Ah, bueno. Entonces, si quieres, cierras con la oración y ya pues sabemos con qué vamos a iniciar el próximo programa. Padre eterno, yo quiero darte gracias en esta mañana por este rato, por este espacio que tú nos das. Quiero darte las gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, tú has escogido utilizarnos de instrumento unos para otros. Te pido por las personas que nos escuchen hoy o nos escuchen a futuro. Te pido por nosotras, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Te pedimos que ilumines tu luz sobre nosotros y que nos ayudes a llegar a ti, a tu presencia, que es el único lugar donde existe. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Este es Levantando el Velo. Los esperamos en nuestro canal y los invitamos también a escuchar nuestro próximo programa en 8 días. Bueno, muchas gracias. Chao.